qué consiste el poder del nombrar, el poder del nombre en la historia de la hipnosis? Como todos los viernes nos encontramos aquí en este programa en vivo a las 11 horas de Argentina y te invito a que me acompañes en donde vamos a estar recorriendo por qué el nombrar, no solamente el expresar, sino el nombrar, el poner un nombre, puede abrirte puertas a un montón de situaciones o literalmente puede cerrártelas. Vamos a estar recorriendo y tomando como ejemplo esto que tiene que ver con la hipnosis, ¿sí? Que tiene que ver con cómo el nombrar también le ha, en algunos casos, generado ciertas experiencias a esa disciplina y en otros casos, ya hace años, las está disolviendo. Esas experiencias de que, esas experiencias de juicio, de que la hipnosis es mala o es peligrosa. Todo eso vamos a ver cómo también, muchas veces sin que nos demos cuenta, lo generamos desde el nombrar. Y para esto te invito a que me acompañes en esta saga de directos, de reels, también de shorts, que he iniciado con motivo del próximo taller vivencial y online que voy a estar brindando este próximo 16 de diciembre 2023. En donde vamos a estar recorriendo en un taller de 3 horas que podés, si querés, reservar tu lugar, ya que tiene cupos limitados, cómo funciona el poder creador del lenguaje. No solamente el lenguaje entendido como palabras, no solamente como eso, sino como lenguaje, que los pensamientos son lenguaje, nuestras imágenes mentales son un lenguaje, nuestros símbolos inconscientes son un lenguaje y nuestras emociones. Bueno, todo eso generan un lenguaje. Y muchas veces uno se pregunta, ¿cómo funciona? ¿No funciona lo del poder de las palabras? ¿Por qué no me funciona? ¿Cómo hacer que funcione? Porque bueno, no es solamente palabras, sino que es un lenguaje. Y esto es lo que vamos a estar recorriendo. Luego, si vos querés profundizar, si querés tomar contacto con el más allá del lenguaje, ya estamos ingresando a lo que tiene que ver con los estados umbral de la mente o la hipnosis evolutiva, que es lo que voy a estar aperturando a partir de enero 2024. Un curso online en donde vas a aprender autohipnosis evolutivo, no solamente para crecer internamente, sino también para desarrollar potenciales que vas a poder también trasladar a lo profesional, ¿sí? O sea que tenés el taller online vivencial, que va a ser de mucha práctica y experiencia, que eso es lo principal, no de teoría, y después tenés el acceso a ese templo sagrado al cual vamos a ingresar en enero 2024, que es cómo aprender autohipnosis evolutiva, para qué sirve, cómo funciona, etcétera, etcétera. Ya a medida que avancemos vamos a seguir recorriendo respecto a ese tema. Entonces, primero saludo a Gaby Livian. Muchas gracias, Gaby, por estar acompañándome y acompañándonos en este directo. Muchas gracias, Lobos Astral, Carolina Campani, mi amor, por estar ahí también acompañándome. Y te saludo a ti. Si tenés la posibilidad de sumarte o luego verlo en diferido, ya sabes, cualquier consulta, cualquier pregunta, me puedes escribir a contacto@universofi.com o si no, directamente a mi WhatsApp, que está ya sea en Instagram, en YouTube o en mis redes sociales. Si aún no te has integrado a la comunidad de Telegram, te invito a que lo hagas, es totalmente gratuito y esta semana, como lo mencioné en el directo pasado, compartí las claves ocultas del dinero, que es una serie de videolecciones que están basadas en el curso que he brindado, 2023 Viaje hacia la Prosperidad, en donde vas a poder acceder a cuáles son los principios del dinero, cuáles son las leyes, qué hace que quizás algunas personas no tengan dinero, qué hace que quizás sí, etcétera, etcétera, con prácticas especiales diseñadas para ese viaje que hemos realizado quienes estuvimos ahí y te lo comparto, ¿sí? Parte de ese viaje para que vos accedas gratis, simplemente formando parte de la comunidad de Telegram de Universo Fi. Bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del poder del nombre, el poder de nombrar en la historia de la hipnosis? Para iniciar este viaje, este sendero, recordemos lo siguiente, que es que a nivel colectivo, a nivel general, muchas veces es más importante
de lo que nos tenemos que vaciar para ingresar a ciertos temas o a ciertas habilidades o a ciertas prácticas, que a si tenemos capacidades para eso o no. Ahora vamos a ver por qué. Porque muchas veces, así como la física cuántica nos dice, y lo podemos comprobar en un ejemplo, que la semilla que vos sembrás, luego es lo que vas a cosechar. ¿Sí? Es como si yo quiero cosechar manzanas, la semilla tiene que ser de manzana. No puedo, si siembro una semilla de peras, pues sembrar bananas. Si bien eso es algo obvio, lo mismo sucede muchas veces cuando queremos aprender algo nuevo, desarrollar algo nuevo, vincularnos con alguien, conocer una mujer, un hombre, etc. Vincularnos diferentes con el dinero. Te pregunto, ¿tenés en cuenta cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla que voy a sembrar en eso que quiero lograr? Porque una vez que sembramos la semilla, le ponemos agua, sol, luz, calor, compañía. Eso es lo que vamos a cosechar. Y si bien parece muy obvio, es exactamente lo mismo para todo sendero o toda disciplina que vos querés iniciar. Y que después no te sorprendas porque quizás los resultados no son los que esperaban. ¿Sí? Entonces, veamos cómo esto está muy relacionado con lo que tiene que ver con la historia de la hipnosis. Desde lo general, como te mencioné, nos enseñan que las palabras y el lenguaje son lo mismo. Eso es lo que nos enseñan. Las palabras, el lenguaje, lo confundimos a veces, que las palabras son para expresar, simplemente, ¿sí? Para comunicarnos, para emitir un mensaje, emisor, receptor, etc. Sin embargo, nosotros desde aquí, que estamos aquí y desde Universo Fi, a través de lo que te comparto, puedes ver a través de varios contenidos que comparto semanalmente y diariamente que el lenguaje no solamente se reduce a palabras, ¿sí? Y que las palabras no solamente se reducen a lo que digo, ¿sí? Entonces, hay un hecho muy curioso que sucedió en la historia de la hipnosis y que nos muestra cómo, de acuerdo a cómo nombramos, de acuerdo a cómo nos expresamos, y a qué contenido conectamos eso que nombramos, va a predisponer situaciones que o quizás nos benefician o quizás sin darnos cuenta no nos benefician. ¿Sí? ¿Te ha sucedido eso? ¿Cómo lo podemos ver esto? De acuerdo al nombre. Cuando uno ya se predispone a determinada situación. ¿Sí? Por ejemplo, querés realizar inversiones, entonces tenés ciertas experiencias internamente en el pasado respecto a las inversiones, ciertas creencias, entonces si no, las inversiones no son para mí. Siempre lo que tiene que ver con las inversiones te terminan robando. Bien, uno puede decir, bueno, es una creencia, no es un hecho como tal. Si vos te preguntás en ese momento, todas las personas que invierten les terminan robando, creo que inevitablemente va a llegar la respuesta de que no. O sea que eso nos muestra que ahí nos separamos del hecho e ingresamos a lo subjetivo. Y muchas veces lo subjetivo nos esclaviza. Todas las experiencias son así, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, etcétera, etcétera. Este presidente tal cosa, este país, bueno. Entonces acá ya vemos que lejos de que las palabras sean solamente para comunicar, son también para crear, son también para encuadrar una experiencia. Y vamos a ver cómo esto sucedió y por qué te va a interesar el nombrar en relación a la historia de la hipnosis. Si tenemos que viajar a la historia de la hipnosis, es como remontarnos al mismo Génesis, ¿sí? Porque la hipnosis, vas a ver que está incorporado a nosotros todo el tiempo. Claro, para eso nos vamos a tener que separar de lo que realmente significa hipnosis, que ahora lo vamos a ver. Creemos que es algo que tiene que ver con dormir, con sonambulismo, que llegado el caso puede llegar a ser así,
Pero lamentablemente se nos ha hecho creer que la hipnosis tiene que ver con un estado del dormir, de sueño. Está en un estado de hipnosis, está dormido. Pero lo importante de esto no es que eso sea así o no, porque en realidad ya se comprobó que no tiene algo que ver con el dormir, sino por qué se cree eso, por qué se generó eso. Entonces, ¿me acompañás a este viaje? ¿Por qué se cree que algo tan sagrado, y sí, sagrado, como lo que hace a la hipnosis, que la usaban en los templos egipcios, o sea, lo usaban los sacerdotes, lo usaron los mayas, lo usaron los aztecas, lo usaron los incas, los chamanes, los ingenieros de la mente, como se los conocía a los toltecas? Entonces, ¿cómo puede ser que algo así sea algo para dormir? Para dormir. Y no para amplificarte, no para sanarte, no para modificar tu mente en el buen sentido. Entonces ahí hay algo extraño, como algo que fue sagrado, después se lo demonizó. Bien, ¿por qué sucedió eso? Lo podemos ver en un punto clave. Porque fue nombrada como hipnosis. ¿Por qué? Si hacemos un viaje en el tiempo, vamos a ir a Egipto, vamos a ir a las culturas mayas, aztecas, incas, etc. A la Biblia también, si querés, donde hay un montón de referencias. Pero quiero que viajemos un poquito más cercano, aproximadamente 100 años o 100 y pico de años, en donde vamos a encontrarnos con Mesmer. ¿Sí? Mesmer fue un médico que vino a sacudir la época científica, a los científicos. No voy a hablar específicamente de Mesmer hoy, pero sí, en la historia de la hipnosis está Mesmer. ¿Sí? Como Mesmer es, como decir, a nivel histórico, marca una línea. ¿Sí? Saludo a Maxi Ceneis84, muchas gracias Maxi por estar también en este vivo. Entonces, nos paramos en el buen sentido en Mesmer, porque, te dije, la historia de la hipnosis inicia desde el inicio de los tiempos, desde la misma Biblia, desde los orígenes, incluso, y Dios dijo. Pero Mesmer, que fue un médico, llamó la atención de alguien. Mesmer hacía curaciones, sanaciones, a través de lo que él llamó magnetismo animal, a través de esa fuerza magnética que hoy en día... Che, tenías razón Mesmer, es verdad. Tenemos una fuerza magnética, emitimos una fuerza magnética. No estaba tan loco Mesmer. Está comprobado. Quizá lo llaman con otro nombre. Por ejemplo, la energía de la seducción. Cuando alguien quiere conquistar a una mujer o conquistar, también hay una fuerza magnética. O sea, hay un magnetismo. Claro, lo que pasa es que no lo vemos. No es que voy a ver un magnetismo aquí como veo quizás estos colores. Hay un magnetismo que se comunica, pero que entendamos bien lo siguiente. No lo percibimos, no lo vemos. ¿Por qué? Porque no estamos programados con ese aprendizaje. Por eso hay personas que ven el aura, o por eso hay personas que recanalizan información, o hay videntes, etc. ¿Por qué? Porque se han entrenado o lo han heredado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ojazo con esa palabra, vidente, etcétera, porque uno dice, bueno, por eso, ojo con esas palabras. Pero sí decirte que son habilidades. Muchas veces desvían, en muchos casos sí, en muchos casos. Pero quiero que lo veas como una habilidad, es como usar un cuchillo. Puedo tener la habilidad de cortar, ¿sí?, carne, filetear, o me corté el dedo, digamos. Entonces no es el cuchillo, sino que es quien lo usa. Bien. Hasta aquí vamos bien, ¿se entiende este punto? Punto histórico, Mesmer, ¿sí?, que era un médico que utilizaba el magnetismo, cierta energía, ciertos movimientos, cierta mirada. Y llamó la atención de un científico de la época, James Bride. Corazoncitos, ¿qué significa? ¿Se entiende? Lo tomo así, ¿se entiende? ¿Está claro? Ok. Muchas gracias ahí por los corazones. Acompañemos también con corazones y energía. Entonces,
James Braid lo vio a Mesmer mientras él hacía curaciones. ¿Sí? Es como decir, iba caminando y de repente dijo, ¿qué está haciendo ese muchacho que está haciendo curaciones? Y ahí le llamó la atención. ¿Ves? Mesmer tenía un magnetismo especial, a algunos le causaba resistencia, por otros motivos que son muy interesantes, quizá desarrollarlo en otro videoprograma, pero llamó la atención. Como si a vos te gusta, por ejemplo, un hombre o una chica, y llamás la atención. ¿Qué tuvo él que no tuvieron otros? ¿Qué tuvo ella que no tuvieron otras? ¿Sí? ¿Por qué? Por este magnetismo, esta emanación. ¿Sí? Entonces llamó la atención de James Braid y dijo, ¿qué es lo que está haciendo este muchacho? Vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Y lo trasladó a lo científico. Se dio cuenta que detrás de todo ese misticismo, de toda esa superstición de que tenía poderes, de que se comunicaba con espíritus, bla, 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 había toda una ciencia, todo un método, todo un proceso, que hoy en día está comprobado. Existe la rama de la hipnosis científica, que no tiene algo que ver con la hipnosis terapéutica o la hipnosis evolutiva, ¿sí? Sino científica. O sea, está limitada a un laboratorio. No quiero que lo lleve para allá, ¿sí? Sino que está limitada a un laboratorio. Pero James Braid empezó a estudiar, se dio cuenta que cuando uno está mirando hacia arriba genera algo a nivel fisiológico, cuando uno toma contacto con la respiración genera algo a nivel fisiológico, y empezó a darse cuenta de algo fundamental. Vamos a abrir la puerta para lo que vamos a desarrollar en otros directos. Que la palabra, ¿sí?, ya ahí deja de ser simplemente una palabra, sino que es como un perfume, sino que es como un aroma, sino que es como una sensación. A eso se le llama sugestión. Para la próxima, si querés tener esta palabra, sugestión, que hay mucha confusión respecto a la sugestión. Esa palabra magnetizada es sugestión. ¿Qué significa? Que sugiere. Sugestión. Entonces se dio cuenta James Braid, que se lo llama muchas veces el padre del hipnotismo, descubrió tantas cosas que dijo, wow, esto es científico, ¿sí? Es científico, está comprobado, no es algo loco, ni místico, ni extraño. Pero claro, James Braid no tuvo en cuenta esto. Y dijo, voy a llamarlo neuroinducción a esto, a este proceso, neuroinducción. Dijo, el nombre es medio raro. O monoideísmo. Mono por una idea, ¿no? Enfoque, monoideísmo. Esto no suena muy bien. Vamos a llamarlo, y acá viene el punto. Como el nombrar te abre puertas o te las cierra, pero eso no significa que no podamos llamar a un cerrajero, aprender el oficio y abrir la puerta. Vamos a llamarlo hipnosis. ¿Por qué? Porque en la mitología griega, casualmente se fue a los mitos, que tantas veces hablamos de los mitos o de las películas, cómo influyen en el psiquismo, en nuestra mente. Fue de viaje a los mitos y le puso hipnosis. ¿Por qué? ¿Por qué le puso hipnosis? En honor a Hipnos. Hipnos. ¿Quién fue Hipnos? Hipnos, mal traducido erróneamente, fue considerado y es considerado el dios del sueño. Pero le falta una palabra. El dios del sueño fisiológico. ¿Será por eso que entonces cuando uno dice hipnosis automáticamente asocia a que hay que dormir? O lo que uno ve en Hollywood, mitos modernos, ¿ves? Películas. Seguramente es como ese señor que está arriba del escenario que le dice, cerrá tus ojos, dormite, y ahora sos una gallina, y la persona se pone a cacarear y hace todo tipo de ridiculeces, que por favor, eso no es hipnosis, eso es anti-hipnosis. Eso es una falta de respeto a algo sagrado. Es hipnosis de espectáculo. Si no, se enojan los dioses, digamos. Entonces, cuando James Braid
nombró hipnosis a la hipnosis, lo hizo refiriéndose al dios del sueño fisiológico, que es dormir. Pero cuando se dio cuenta de que se había equivocado, imagínate, si vos a una empresa le pones un nombre que se llama la cerradura de o la llave que no abre, bueno, después no te sorprendas si no ingresan los clientes o se te presentan situaciones en donde parece que son las puertas que se cierran en vez de que se abren. ¿Sí? O como hoy las neurociencias nos dicen que cuando uno nombra, etiqueta. Como cuando dice el médico, esta enfermedad es incurable, entonces en su paradigma, en su percepción y contagiando al paciente, lamentablemente, no van a encontrar una solución. Pero si van a otro mito, eso simplemente, como lo indica la programación neurolingüística, un aprendizaje. Mirá qué diferente. Llamar enfermedad a un aprendizaje inconsciente que la persona hace y no se da cuenta. Eso te saca un montón de piedras pesadas de encima. Y no minimiza el tema, sino que lo nombra generativamente, brindándote una posibilidad. Entonces, cuando James Bryce se dio cuenta de que le había puesto hipnosis a esa disciplina, a esa metodología, y empezó a volar ese nombre, ya era demasiado tarde. Entonces se asoció la hipnosis a dormir, cuando en realidad, si vemos en la mitología, Hipnos, el dios del sueño, fisiológico, tuvo hijos. Esos hijos se llaman oniros, onírico, de los sueños. Y el dios de los sueños, o el líder de esos hijos, por decirlo así, ¿sabes quién fue? Morfeo. Qué casualidad que Morfeo en la película Matrix, el que lo invita a Mr. Anderson a despertar o a seguir dormido, con todo lo que implica eso, es el mismo Morfeo. O sea que es el sueño. Lo similar cura lo similar. El sueño te duerme fisiológicamente o te expande y te lleva a un estado de conciencia diferente. Bienvenidos a lo que es realmente la hipnosis. El dios del sueño, llamado Morfeo, y sus hermanos, que son diferentes estados dentro... Muchas gracias, Caro, ahí por tu mensaje. Justo hablamos de los dioses. Se escucha de fondo eso. Esos estados dentro del sueño se llaman oniros. Y dentro de los oniros está Morfeo. Y dentro de Morfeo está tu habilidad para darte cuenta que la hipnosis es una disciplina que a lo que te invita es a trabajar con tus sueños. No necesitas dormir, sino que genera un estado, claro, te lo podría decir así, de amplificación de conciencia. Ahora, lo principal. Vemos cómo el nombrar nos puede abrir puertas o cerrar puertas. El lenguaje. Cómo te puede llevar a separar de una experiencia y condenarla. Porque cuánta gente hay que cree que la hipnosis es mala o demoníaca o que te dormís. Yo no conozco a alguien, te estoy hablando de hace muchos años, que brindo lo relacionado a lo que tiene que ver con la hipnosis evolutiva y los estados umbral de la mente, y vamos a ver que hubo alguien especial que también, al igual que Mesmer, dividió las aguas como Moisés. ¿Por qué te digo esto? No conozco a alguien que haya tenido conflictos con la hipnosis, después de personas y personas y personas y personas y talleres y formaciones. Sí, hay más predisposición, todos tenemos la misma predisposición, obviamente que no. ¿Sí? Pero esto es para todo. Si vamos a juzgar una disciplina de que no funcionan porque, entre comillas, no es para determinadas personas, tranquilamente podemos juzgar a los medicamentos con sus
sus peligros secundarios, por decirlo así. ¿Se entiende? Si vamos a medir con esa misma vara. Entonces, esto nos muestra que de acuerdo a cómo nombramos, o nos abrimos a experiencias o nos cerramos a experiencias. Gracias a Milton Erickson, que fue como el Moisés que dividió aguas, vino a nombrar a la hipnosis como hipnosis ericksoniana, pero más allá de eso vino a limpiar el polvo de lo que había quedado encima de la hipnosis. ¿Por qué? Porque nos vino a mostrar que la hipnosis ericksoniana y el estado hipnótico, el estado de trance, es algo, y acá, sagrado, natural. ¿Ves? No es algo enfermizo, ni extraño, ni místico. Es algo natural. De hecho, en este momento estamos ingresando a un estado de conciencia, de A a B, de A y medio y a B. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia todo el tiempo oscila en diferentes niveles de conciencia. Y es muy importante que recuerdes esto. ¿Por qué? Porque lo que se conoce como hipnosis en realidad es un modelo de lenguaje generativo, constructivo, creativo. Lo vamos a ver próximamente. ¿Por qué creativo? ¿Te suena esto? ¿A qué te lleva si lo trasladas a tu vida este ejemplo? ¿Cuántas veces quizás por etiquetar experiencias nos perdemos de la experiencia o la limitamos? ¿Cuántas veces? Pues para eso está lo similar. Así como el lenguaje muchas veces condiciona, programa, limita, la solución no podía iniciar que desde ese mismo lenguaje. Un lenguaje generativo, creativo, y a eso es a lo que te invito. ¿Cómo funciona el poder creador del lenguaje? Si te interesa esto, cómo funciona el poder creador del lenguaje, qué genera en nuestro cuerpo, qué genera, qué sucede internamente, cómo le das magnetismo creador a esas palabras. La clave es el lenguaje generativo, desde lo que hemos recorrido, dándonos cuenta que las palabras tienen un efecto. Pero no solamente las palabras, sino lo que le impregnamos a través de esa palabra. Saludo a Caro Hansen, a Carlos, a Janina, muchísimas gracias, de Psicobiosexualidad, mil gracias también por estar aquí, acompañándonos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la hipnosis? Una comunicación. Hemos visto con pruebas por qué no es dormir. Si queremos lograr el sueño o dormir a través de la hipnosis, lo podemos hacer tranquilamente. Tranquilamente. Porque ¿qué es el sueño? También es un lenguaje. Pero sí que recordemos que, así como hay un sueño fisiológico, hay sueños creadores. Hay sueños en donde uno puede encontrar soluciones, hay sueños en donde tu parte más creativa e inconsciente te brinda las claves a quizás problemas que vos no podés resolver desde nuestra mente consciente. Ya sabes que muchas veces lo que brindamos, lo que hace a terapias o disciplinas que toman y consideran la mente inconsciente, hemos comprobado que la mente consciente es extremadamente limitada. No significa que no sea útil, ojo, por favor, extremadamente limitada. Por eso necesitamos la comunicación armónica entre mente consciente y mente inconsciente. Muchas veces iniciamos con esas dos mentes, vamos a decirlo así, separadas. Entonces esto sucede cuando uno quiere empezar una dieta y pasa por una panadería y se quiere comprar una docena de facturas. Uno dice, ¿por qué? Si su mente consciente quiere dieta o quiere mejorar, o quiere ser más amable, o quiere ser más simpático, simpática con su vínculo.
Sin embargo, sigue generando más de lo mismo. ¿Por qué? Porque su inconsciente no solamente tiene otra información, sino que lamentablemente está desconectado de lo que nosotros le queremos comunicar a nuestro inconsciente. Porque esa parte racional que siempre ponemos en el bastión, ¿sí?, en el trono, muchas veces, a través de ese ego, nos damos cuenta que no llegamos a las mejores soluciones. Mejores soluciones como soluciones nuevas, creativas, sino que el ego siempre nos propone lo mismo. No hay ningún problema. Es como decir, yo si miro mi realidad desde el ego, miro mi realidad desde el agujero de la puerta. Si decido conectar mi mente consciente con mi mente inconsciente, lo que hago es abro la puerta y veo todo lo que hay detrás de la puerta. Y me doy cuenta de muchas veces lo que percibía de la cerradura, desde ese agujerito de la cerradura, lo sorprendente que no tenía algo que ver con lo que había detrás de la puerta, cuando uno abre la puerta. Entonces, llegando a la conclusión de este directo, ojalá primeramente que te haya aportado, que lo puedas trasladar, cómo es importante estar atentos a aquello que nombramos, cómo a veces, de acuerdo a ciertas palabras, ciertas etiquetas, literalmente condenamos. ¿Y cómo nos liberamos de eso? Pues rompiendo ese mito. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, Milton Erickson? Fue a ese mito y descubrió que lo que se llamaba como hipnosis fisiológica, en realidad era solamente una parte. Había una hipnosis creadora, había un inconsciente creador. Milton Erickson modificó el punto de vista de lo que se concibe como inconsciente. Schopenhauer, por ejemplo, concebía el inconsciente como una fuerza impulsiva, oculta, sombría. Sigmund Freud también, sombría, oculta, que siempre está doblegándote, ¿sí? Siempre está en contra, siempre tiene algo oculto. Pues no olvidemos lo siguiente, la respiración es inconsciente. Sin embargo, gracias a la respiración estamos vivos. Entonces, eso que llamamos inconsciente, de acuerdo a cómo nos vinculamos, desde qué paradigma vamos a conectar, como no podía ser de otra manera, con esa versión del inconsciente. Y esto apertura a el secreto del efecto observador. Así como observamos, así como nos posicionamos sobre diferentes temáticas o paradigmas, es lo que nos vamos a encontrar. Comprendamos que eso simplemente es un punto dentro de un conjunto de mitos, un conjunto de historias. La clave es a qué historia nos queremos adherir, porque nos conviene, porque queremos generar otros estados saludables, generativos, creativos. ¿A qué historia, en el mejor de los sentidos, querés adherirte? Desde ya, muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá que lo hayas disfrutado, que te invite a la reflexión, que te muestre nuevamente que sí, el lenguaje funciona a la perfección todo el tiempo. Y ojalá nos encontremos, como te he mencionado, en el taller vivencial online, cómo funciona el poder creador del lenguaje. Los cupos son limitados, todavía estás a tiempo para reservar tu lugar. Y si te interesa aún más profundizar en eso, pues te invito a que te sumes al curso online que voy a estar aperturando en enero de 2024, cómo aprender autohipnosis evolutiva. No podemos hablar de hipnosis o de estados umbral de la mente si primero no lo aplicamos en nosotros, para comprobar cómo funciona y por qué esa psicología esotérica de la antigüedad, ese chamanismo y la física cuántica se unen en todo esto. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las claves? Si querés consultarme algo, alguna duda, alguna consulta, reservar tu lugar, me puedes escribir a contacto@universofin.com o directamente al WhatsApp, que como te digo está en mis redes sociales, me puedes escribir y ojalá nos encontremos. No solamente teóricamente, sino también para hacer de esto una experiencia de conciencia. Muchísimas gracias y hermoso fin de semana para todos ustedes.